Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos, buenos para todos. Les saluda el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a la serie Los 10 Mandamientos bien explicados. Hoy llegamos a la séptima parte de este estudio bíblico. El mandamiento que hoy nos corresponde estudiar es el número 5 del Decálogo o de la Ley de Moisés. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y el verso 12, que nos dice así: lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este quinto mandamiento contiene una promesa de bendición. No dudo que quizás haya escuchado algunas enseñanzas sobre este tema. Sin embargo, siempre debemos ser muy cuidadosos y diligentes al acercarnos a la palabra de Dios. Como saben, mis amados hermanos, dos personas pueden estudiar el mismo versículo con la misma traducción, pero con interpretaciones muy diferentes, en algunos casos contrarias completamente. Escuché un pastor hace un tiempo atrás predicar en las redes y él decía que había muchas sectas religiosas porque diferían en la interpretación de pasajes claves, lo cual es cierto. Sin embargo, no podemos negar, y lo digo con tristeza y con preocupación, que entre creyentes de diferentes denominaciones hay significativas diferencias en cuanto a asuntos de doctrina e interpretación bíblica. Muchos pasajes fuera de contexto, ignorar el contexto cultural, desconocer la doctrina básica del Evangelio, manipular o distorsionar los textos, son solo algunos ejemplos de lo que está sucediendo ya hace mucho tiempo en la iglesia cristiana a nivel general. Y sabe una cosa, mis hermanos, todos somos responsables porque la iglesia de Jesucristo es una sola, dispersa por todo el mundo. Aquí no vale ser calvinista, luterano, reformado, pentecostal, bautista o cuadrangular. Aquí lo más importante es ser bíblicos y obedientes a los mandamientos y ordenanzas de la Biblia. Las tradiciones humanas no deben ser la guía de los pastores y sus congregaciones, sino solamente la inspiración ya revelada de la palabra de Dios. Por eso insisto en estudiar la palabra del Señor de manera sistemática y diaria para no ser presa de falsas enseñanzas y escuchar falsos maestros que tuercen las escrituras para su propia perdición, aunque en el proceso arrastran con el engaño a muchos que no se preocupan por estudiar a conciencia la palabra de Dios. Pues bien, hecha esta breve aclaración introductoria, vamos a repasar este quinto mandamiento que nos describe la responsabilidad de los hijos de honrar a sus padres. Este mismo mandamiento, por cierto, está presente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios lo dice así. Voy a leer el capítulo 6 y los versos del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como notan, mis amados hermanos, es el mismo mandamiento, solo que ampliado. Aquí hay varias responsabilidades en estos versos: honrar, respetar, reverenciar y obedecer a los padres. Pero realmente, ¿qué significa esto? Les he comentado al estudiar la Biblia que cuando conocemos las palabras originales en las que se escribió la palabra de Dios, nos va a ayudar a comprender mejor y ampliar el significado para encontrar el sentido original del autor, que es una base muy importante para interpretar correctamente la Biblia.
Por cierto, en nuestro canal hay una serie que grabé sobre interpretación bíblica, así como un breve curso de predicación para principiantes que les recomiendo buscar para ampliar el tema. En la Biblia, honrar significa reconocer el peso, significa valor o importancia de alguien, tratándolo con respeto y con estima. Esto proviene de una palabra hebrea que se llama kabod, que significa gloria o peso, y una palabra griega que se escribe timao, que significa dar valor o precio. Entonces, al unir estos dos significados del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos darnos una idea muy general de lo que Dios espera de los hijos hacia los padres. Reconocerlos, tratarlos con respeto, estimarlos y darles el valor que se merecen. Entonces preguntémonos, ¿será esta la forma en la que todos los hijos creyentes están tratando a sus padres hoy día? Yo creo que usted y yo sabemos la respuesta. En muchos casos no sucede así. Los hijos no creyentes deben, de igual manera, esto debo aclararlo, honrar a sus padres, pero no ignoramos que los hijos cristianos tienen una doble responsabilidad porque conocen la palabra de Dios. Deuteronomio 5:16 es una repetición no solo de la ley de Moisés, sino también de este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Levítico 19:3, respeten a su madre y a su padre, y respeten también el día del descanso. Yo soy el Dios de Israel. Al igual que el Israel antiguo, Dios debe recordarnos todo el tiempo lo que debemos obedecer, porque a veces no es por olvido, sino por negligencia o por desobediencia. Y con respecto a la honra que estamos hablando, es interesante que Salomón escribió en Proverbios sobre este tema y lo pone, por cierto, en contraste. Por ejemplo, en Proverbios 26:1 nos dice así, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios 26:8, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Aquí el verbo honrar está escrito de forma negativa, es decir, nos describe que la honra no es para los necios. Y el contraste también se puede ver claramente allí mismo en el capítulo 22 y verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 29:23, otro texto también. La soberbia al hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. De manera que honrar a alguien siempre es motivo de recompensa. Y cuando hablamos de los padres, pues es un mandamiento que tiene promesa. Otro texto más del Nuevo Testamento que nos habla sobre el quinto mandamiento de honrar a padre y madre es San Mateo 19:19. Y está hablando Jesús. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Recordemos que la ley de Moisés era muy estricta con respecto al cumplimiento de esta ordenanza. Entonces, mientras estudiaba este tema, me preguntaba por qué es tan importante para Dios cumplir este mandamiento de honrar a los padres. Vamos a leer algunos textos que nos pueden ayudar a encontrar esta respuesta. Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Otras versiones de la Biblia usan palabras como insultar o deshonrar. Por ejemplo, la versión griega del Antiguo Testamento dice que el que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre, irremediablemente morirá. Entonces estamos claros en este punto, porque el signo de irrespeto a los padres será juzgado por el Señor. Levítico 29 también es un texto paralelo que dice casi lo mismo de Éxodo 21:17. La muerte era la pena por hablar mal de los padres en el Antiguo Testamento. Volvamos a un par de pasajes de Proverbios. Proverbios 1:8, querido hijo, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Proverbios 6:20, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuide la instrucción de tu madre. Aquí, por supuesto, hay mucha sabiduría. En primer lugar, se nos describe la responsabilidad compartida de los padres en la crianza de los hijos. En Israel, el padre era el único que podía estudiar la ley de Dios de manera formal.
en el templo, en sinagoga, pero la madre era enseñada por su esposo. Entonces el padre enseñaba los mandatos y la madre se encargaba de instruir, de velar porque se cumplieran. Es decir, ambos cumplían con esa responsabilidad, no como sucede ahora que los padres han abandonado sus deberes y los hijos están a la merced de las tentaciones del mundo porque han delegado su única responsabilidad de criar, enseñar y disciplinar a sus hijos y lamentablemente se dieron a los maestros, a los encargados y a familiares con los peligros que implica esa decisión y lamentablemente están llevando a sus hijos a más temprana edad a las guarderías y jardines infantiles para que los padres puedan trabajar. Por cierto, nuestra organización sin fines de lucro puede eh, usted obtener servicios presenciales y virtuales. Tenemos una escuela para padres en la que si usted tiene necesidad de ser reeducado en estos temas, eh, pueda solicitarlo con toda confianza. Pero volviendo a los pasajes leídos, los padres son responsables de enseñar y corregir a sus hijos. Aquí dice que los dos, y por su parte, los hijos deben obedecerlos y honrarlos como manda la palabra del Señor. Quiero destacar aquí, mis amados hermanos, algunas consecuencias de irrespetar a los padres. Por ejemplo, Proverbio 19:6 nos dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio o vergüenza. Proverbios 28:24, amigo de criminales es quien roba a sus padres y alega que no ha pecado. Proverbios 20:20 es una advertencia terrible. El que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Estos textos son muy claros, advierten a los hijos su necesidad de honrarlos, pero si por el contrario los dañan de cualquier manera, serán castigados por Dios. Existen hijos que se involucran en vicios y le roban a sus padres y los insultan cuando están ebrios o drogados y que alegan incapacidad para no ser responsable de sus actos, lo cual no es justificable ni ante Dios ni ante la ley terrenal. El mismo caso también hay que analizar cuando los padres son permisivos y le facilitan lo malo a sus hijos. Son casos que evidentemente deben ser muy bien revisados cada uno en particular. En el Nuevo Testamento también hay más textos que nos hablan acerca de este quinto mandamiento, Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. De manera que cumplir este mandamiento agrada al Señor. Hoy vivimos en un mundo muy egoísta, muy corrompido, muy deshumanizado, y honrar a los padres no es una prioridad para muchos. Sabemos de padres ancianos que están experimentando soledad, desamparo, depresión y necesidad porque sus hijos no se han hecho responsables de ellos. Algunos están enfermos, con alguna discapacidad, otros terminan en un albergue, otros en hospitales. Es una cruda realidad eh, que si no queremos verla en nuestro entorno, pues deberíamos tomar acciones no solo de orar, sino también legales para que esto pueda cambiar. En nuestra fundación, por cierto, atendemos ancianos y ancianas viudas y huérfanos, así que entendemos toda esta problemática. Dignificarlos es nuestra misión, pero sabemos que todo esto pasa por el incumplimiento de este quinto mandamiento. Por otro lado, no podemos negar que también hay padres irresponsables, viciosos, promiscuos y que han evadido su responsabilidad en casa, pero no es justificación para que los hijos los ayuden. Con la sabiduría del caso, por supuesto, porque no estaría bien que les dieran dinero a padres involucrados en vicios y adicciones. Pero es importante comentar estos casos porque me hacen preguntas sobre si los hijos deben obedecer en todo a los padres o si realmente hay límites. Lo cierto del caso es la sumisión en la Biblia, que tiene un ingrediente muy importante, como conviene en el Señor. Es decir, que los padres que desean que sus hijos participen de sus mentiras y de sus pecados, pues están manipulando la palabra de Dios. La obediencia, por supuesto, es vital, pero en todo lo bueno y agradable delante de Dios. Recuerdo en una ocasión que los legalistas de los fariseos manipulaban los mandamientos y enseñaban a los más jóvenes a ofrecer sus bienes a Dios, al que llamaban este acto
se llamaba Corbán en hebreo, y era consagrar bienes al Señor. El asunto era que les enseñaban que todo lo dedicaran al Señor, aun cuando sus padres tuvieran necesidad, ya no podían ayudarlos. Pero Jesús les explicó que al hacerlo de esa manera estaban invalidando el quinto mandamiento de honrar y ayudar a sus padres. Esta historia pude leerla completa en el Evangelio según San Marcos, eh, en el capítulo 7, pero pensándolo bien, mejor voy a leerlos para que lo tengamos claro, porque me parece que es muy importante. Voy a leerles San Marcos capítulo 7 y vamos a leer del verso 8 hasta el 13. Pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Aquí está hablando Jesús. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto solo un ejemplo entre muchos otros. Corbán es un término de origen hebreo que significa ofrenda o sacrificio dedicado a Dios. En la Biblia se refiere a un voto o un regalo consagrado al templo. En el Nuevo Testamento, Jesús critica a los fariseos por usar la etiqueta esta que le ponía de Corbán como una excusa para no ayudar económicamente a sus padres, sobre todo en el caso de aquellos que ya estaban ancianos. Entonces, mis amados hermanos, los hijos deben respetar a sus padres, aunque sean ancianos, pero ellos no deben manipular a sus hijos para recibir atención o suplir necesidades básicas. Sí es claro que algunos son olvidados y que ni aun sus propias familias se hacen responsables de ellos, pero si cada uno cumple su responsabilidad, creo que es mucho más llevadero, es mucho más fácil. Tampoco, y esto es bueno aclararlo a los hijos cristianos, aunque sus padres no sean creyentes, igual deben honrarlos y respetarlos, por supuesto, obedecerles en todas las cosas que son buenas y correctas. Y lo que no es de recibo es que algunos padres ancianos sean castigados por haber cometido errores en su vida y que los hijos les cobren y les paguen supuestamente mediante la ley de la siembra y la cosecha. Los padres ancianos deben ser dignificados, es necesario respetar sus canas, así lo dice la palabra de Dios, de manera que los sacrificios hechos por los padres siempre tendrán alguna recompensa de parte de Dios. De la misma manera, tiene mucho valor que los padres bendigan también a sus hijos. Los hijos deben honrar a sus padres, y existen muchas maneras de hacerlo, económicamente cuando eso sea posible, aunque fuera un poco, dándoles el tiempo, perdonando, mostrarles paciencia, consideración y por supuesto respeto. Nunca un hijo debería avergonzarse de sus padres, sobre todo si están ancianos, si están enfermos o con alguna discapacidad. Más bien es el motivo para recompensarlos por todo el tiempo y sacrificio que invirtieron. Así es que visitarlos, llamarlos, apoyarlos en todo lo posible, siempre es bueno delante de Dios. Y para finalizar, hoy es tiempo de cumplir este quinto mandamiento, es tiempo de que haya reconciliación, que haya perdón, de que haya sanidad y de que las familias puedan seguir adelante apoyándose, porque eso es agradable ante Dios y los hijos que lo hagan van a tener larga vida. Esa es la promesa de bendición de parte del Señor. Por otro lado, debemos promover la sana convivencia entre padres e hijos y fomentar el respeto hacia la autoridad en casa, que lamentablemente se está perdiendo por el irrespeto eh, de los hijos hacia los padres. Sé que el tema es bastante amplio, pero me parece que con lo que he podido compartirles en esta oportunidad, el quinto mandamiento está bien explicado. Así es que gracias por estar escuchando esta serie tan importante. Por favor, compártala con todos sus contactos. Soy el pastor Sergio López. Por favor, comente qué aprendió de este mandamiento y qué decisiones va a tomar de aquí en adelante para el bien de su familia.
Espero el próximo martes, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, hora centroamericana, para continuar con esta serie, los 10 mandamientos bien explicados. Bendiciones para todos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras, día tras día habla sabiduría, noche tras noche da entendimiento. La ley de Jehová es perfecta, que conviene